Estamos hoy acompañados de Andrés Echevarría. Él es poeta, ensayista y dramaturgo. Gracias por darnos hoy esta lección sobre realmente este gran poeta Whitman. No, gracias a ustedes por estar, ¿no? Por suerte este ciclo viene funcionando muy bien y bueno, una linda sorpresa tenerlas ustedes también acá. Bueno, de Melo, ¿no es cierto? Cerro Largo. Sí, tierra de Juana de Ibarburú, de Emilio Diego, algunos poetas que vinieron por allá, pero del interior también. Creo que no es casualidad y porque me gusta a mí también todo lo que significa el ejercicio cultural del interior, también a veces un poco menos atendido que el de Montevideo, ¿no? Por eso quizás el haber nacido en el interior también me deje una sensibilidad especial para atender todo lo que significa esto. Con muchos premios, porque la verdad que tú eres muy sencillo, pero tienes muchos premios, en Perú sobre todo, bueno, acá en Uruguay. Con Perú sí tengo una linda relación a partir de un poeta peruano que se llama César Vallejo, que es que es un referente de la cultura latinoamericana y de la poesía. Entonces el acercamiento a ese poeta a su vez me relacionó mucho con el Perú, al que he tenido la suerte de viajar seguido, subir a esos Andes, que son maravillosos, sobre todo el norte peruano, que es menos visitado por el turismo. Generalmente el turismo va a Cusco, al Machu Picchu, al sur, y ese norte al que pertenecía este poeta tiene la fascinación de algo mucho más primitivo, ¿no? más original de ese Perú andino. O sea que has visitado mucho tiempo los lugares peruanos, del Perú, digamos. Sí, sobre todo ese norte, que la parte de Trujillo, Santiago de Chuco, que es donde nació Vallejo, es lo que más conozco hacia el norte, ¿no? Que es una tierra que amo absolutamente, la siento muy, muy cercana y cada vez que tengo oportunidad o cada vez que me invitan, nunca digo que no, siempre estoy. Hoy una conferencia excepcional sobre un autor también excepcional, ¿no? Con una rebeldía casi se puede decir que él tenía en sus poesías, ¿no? Walter Whitman. Sí, Whitman es uno de los poetas más influyentes. Yo creo que tanto en su estructura, en una poesía muy accesible, fácil, un discurso muy sin ningún tipo de obstáculo para que un lector acceda. A veces la poesía tiende a ser un poquito más difícil, ¿no? en el entendimiento. El caso de Whitman es muy directo en lo discursivo, maneja un lenguaje, digamos, coloquial, directo del lenguaje, y al mismo tiempo la incidencia de un poeta que vive lo que es la guerra de la secesión, el enfrentamiento que hay del sur y el norte, la presencia de Lincoln, nada menos, de ese emblemático presidente norteamericano de esa época, todo lo que significó. Un gran admirador de él, ¿no? Absolutamente, o sea, un Whitman que se pone no solo ideológicamente del lado de esa libertad, de abolir la esclavitud, de ir un poco contra todos los avasallamientos y los límites de la libertad, sino que se involucra físicamente él y asiste a los enfermos en los campamentos para los heridos en Washington. Es un poeta realmente que es muy interesante en todo su espectro, ¿no? En lo personal, en lo poético. Un hombre que realmente nace en una familia con muchísimos problemas, ¿no? Un padre carpintero, 9 hermanos, creo que fue el segundo él, donde 2 de los hermanos estaban muy enfermos. Sí, quizás ese origen, digamos, de una familia con varias dificultades, con un hermano que nace paralítico, algunos casos psiquiátricos entre sus hermanos, ya le dan un poco la impronta de un hombre que toda su vida se va a dedicar a asistir a los más desprotegidos. O sea, es un hombre que le va a escribir por ejemplo, al esclavo en ese momento, cuando estaba considerado casi en un grado de no humano, ¿no? Whitman es el primero que descubre a través de su poesía o expresa a través de su poesía la integración de todos los sectores, incluso los más marginados. O sea que es un poeta, como lo dije hace un rato, que hasta ahora, en el 2019, sigue provocándonos y conmoviéndonos en ese estímulo de la libertad. Yo creo que Whitman es el poeta de la libertad. Es una libertad que recién, en algunos casos, la estamos comprendiendo ahora, ¿no? Un poeta también homosexual y que expresa su homosexualidad en su literatura. O sea, todo el espectro filosófico, poético de Whitman lo convierte en un clásico vigente, siempre vigente.
Exacto, ¿no? Bueno, estuvo hasta los 4 años, creo, en un colegio y luego sale de allí y bueno, va trabajando con su papá, luego trabaja hasta en un estudio, en un bufete de abogados por un tiempo. Sí, es muy difícil a Whitman a veces, o sea, la vida tan variada, o sea, un muchacho, digo, que a los 11 años, un niño que a los 11 años ya es sacado de un estudio formal y comienza a trabajar, es un hombre que después que convive con esos sectores marginados porque conoce desde el origen lo que es el trabajo, lo que es pelear de alguna manera desde un lugar menos privilegiado. Eso a su vez lo convierte como una especie de símbolo de una época de reivindicaciones y de buscar en un Estados Unidos al mismo tiempo, un país que fue de los primeros de alguna manera que expresó estas posibilidades de equidad humana, ¿no? Y Whitman se coloca ahí dándole o interpretando toda esa situación en poesía, en una poesía que es de una riqueza también, de una trascendencia, ¿no? Y en cierta forma muy transgresor a veces. Siempre un provocador. Es que yo siempre sostengo que el poeta es un antisistémico, el poeta siempre provoca, el poeta siempre está de alguna manera provocándonos y no se adhiere 100%, el poeta siempre es aquel que está un poco al margen y diciéndonos cosas que no todos vemos. Y Whitman en ese sentido significa un ejemplo radical de provocador, del hombre que siempre está por fuera o a un costado, provocándonos por una cosa. Algunos de los versos que leí ahora, escritos en 1855, provocaron alguna sonrisa o algunas expresiones porque hasta ahora es vigente esa provocación, ¿no? Y debe ser así, porque es lo que nos estimula a hacer una especie de dialéctica entre lo que nos muestran como real y otras posibilidades de interpretar las cosas, ¿no? Increíble, de Long Island luego pasa a Brooklyn. Long Island es el lugar donde nace, ¿no? Sí, nace ahí, siempre, aparte también es muy significativo que ese estar cerca de New York lo convierte, o sea, New York de alguna manera es esa ciudad donde se expresaban todas las posibilidades del ser humano, ¿no? O sea, un Nueva York que estaba creciendo y en ese cúmulo de posibilidades hace que Whitman se fascine. O sea, no hay ver la poesía detrás de todas las expresiones del ser humano, no solo de lo lógico. Un Whitman que dice que una vaca comiendo pasto en el campo puede ser tan importante y hermosa como cualquier estatua, ¿no? Que la mecánica de una mano humilla a cualquier máquina creada por el ser humano, que un ratón hace dudar a cualquier incrédulo. Ese Whitman que integra todas las posibilidades de la vida y de la naturaleza, ¿no? Un poeta que se integra a él mismo desde su yo a lo que es la naturaleza. O sea, lo fantástico de estos escritores es que pasa el tiempo y uno sigue redescubriéndolos y uno sigue sintiendo la presencia de ellos. Un poeta que tiene un montón de problemas de salud y que nunca lo deja ver, ¿no? Él recibe a gente y nunca lo ha hecho notar, ¿no? Él siempre está bien. Muere de neumonía, de hecho. Hasta tal punto la entrega de él, como asistiendo, la entrega humanitaria, es que él renuncia incluso hasta expresar su propio dolor. O sea, nadie sabe que lo va a visitar que él está padeciendo un tumor en una rodilla, próstata, un pulmón que cuando finalmente muere se descubre que se le había llegado a una octava parte para una respiración. Sin embargo, nunca él pone su propia dolencia, yo creo que es una prueba extrema que le pone la vida, nunca pone esa dolencia por encima del ejercicio humano, colectivo. A él le parece más importante el colectivo que su propio dolor. Conmovedor de alguna manera y una especie de ser consecuente con su propia obra. De hecho, cuando va a la guerra y ve a su hermano herido y todos los heridos que habían, ¿no? Él se convierte en algo como un ángel, digamos, por así decirlo, ¿no? Y se retira a sanar esos enfermos. Tú mismo lo comentabas en la charla. Sí, los enfermos, es muy conmovedor ver los testimonios porque los enfermos lo ven como un padre bueno, como un hombre que llega a asistirlos, ¿no? Él siempre, cada periodo de la vida de Whitman
tiene que ver con cómo se conmueve, por ejemplo, cuando va al sur, donde todavía la esclavitud y la venta de seres humanos, de esclavos, era algo aceptado socialmente. Él se conmueve y denuncia. Se siente, cuando ve la situación de los trabajadores que también eran marginados, se conmueve y lo denuncia a través. Cuando ve ese levantamiento, o sea, primero la rebeldía del sur en contra del gobierno, y ve la necesidad de que ese norte tenga una defensa, digamos, porque por ahí propone valores mucho más humanitarios. Pero siempre es un Whitman que cuando pasa por una experiencia personal se conmueve, y su discurso tiene siempre ese orden de entrega, de generosidad con los enfermos. Es absolutamente conmovedor. Estamos hablando de una guerra que no había posibilidades de curar a los enfermos de forma no había antibióticos, no había una asepsia que pudiera controlar una mortandad brutal. Y Whitman se entrega absolutamente, renuncia a todos sus trabajos para entregarse casi como un enfermero, ¿no?, a cuidar a todos esos muchachos que a veces no pasaban de la edad de 15, 16 años. Y todo eso tiene incidencia en la política también de los Estados Unidos. Sí, Whitman lo consideraba así, y yo creo que sí, o sea, porque la literatura incide. O sea, a ver, por algo las dictaduras silencian a los intelectuales y a los escritores. El ejercicio del pensar, pero el del pensar incluso en esa actitud antisistémica, como lo que digo, es muy... O sea, Whitman también es el ejemplo de aquel escritor inasible, aquel que es tan difícil tomarlo y sentarlo y hacer que responda a tales condicionamientos, ese rebelde constante. Y eso sí es peligroso e incide políticamente. Sin duda que la lectura, lo que él se propuso hacer al principio, con mucha dificultad, de que su libro reflejara un poco las inquietudes del ser humano común y corriente, del marginado, del esclavo, del homosexual, de las mujeres que en ese momento estaban relegadas en su papel, él lo consigue a través de su poesía. Por lo tanto, es una incidencia política, absolutamente. Sin lugar a dudas. Bueno, la verdad, un autor que trasciende fronteras, que trasciende los tiempos, ¿no es cierto? Pero tal cual, o sea, y se convierten en clásicos, yo estoy seguro que son autores que uno los lee dentro de 100 años, 200 y van a ser siempre vigentes. Logran captar e interpretar algo de la naturaleza humana, profunda, con mucha apertura y generosidad. Muy criticado, porque fue muy criticado, ¿no?, por los franceses, por los mismos estadounidenses también, ¿no es cierto? O sea que era una porquería lo que escribía casi, ¿no? Es parte, sí, las críticas son brutales, y es parte de alguna manera de la generosidad y la entrega, porque lograr resistir toda esa adversidad, esa crítica, cuando publica en 1855 la primera edición de sus Hojas de Hierba, tiene una crítica contraria muy, muy agresiva, y sin embargo él se sobrepone a eso, no se corrompe de alguna manera, no acepta ceder ante esa crítica, y es consecuente consigo. Marca una personalidad también muy particular, ¿no?, de esa rebeldía constante. Bueno, la verdad, felicitaciones. Estuvimos en esta conferencia con un público muy de mucha escucha, ¿no?, a algo tan interesante. Así que lo esperaremos de aquí a un mes. Todos los primeros lunes, por suerte este ciclo desde el año pasado viene funcionando muy bien, con mucha asistencia, con la sala llena siempre, así que bueno, bienvenidos, es muy fácil, o sea, primer lunes de cada mes, aquí en el Espacio Gorlero de Punta del Este, la biblioteca Aramis Ramos es la que auspicia con la Intendencia, y los invitamos a todos a venir, bienvenidos. Muchísimas gracias. Andrés Echevarría, aquí, en Mundo Glam TV. Gracias. Gracias a ustedes. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon.